Conciencia de valores. ¿Cómo está, señora, señor? Contentísimo de estar nuevamente junto a usted. Estamos aquí en un lugar emblemático en la historia de Chile, en el ex Congreso Nacional. Este es un programa especial de conciencia de valores acerca del aborto terapéutico. ¿Usted está a favor o en contra del aborto terapéutico? Se lo vamos a preguntar aquí al senador Guido Girardi, presidente del Senado. ¿Cómo está, senador? ¿Qué le parece este lugar emblemático en la historia de Chile? Esta es una casa republicana, el espacio de la diversidad, de la tolerancia, que justamente es la que tiene que discutir sobre estos temas que a veces dividen, pero deberán ser desafíos que unen, porque nuestra sociedad es diversa y creo que en la patria tienen que estar todas las posiciones y cada cual debe tomar sus propias decisiones y no nadie intentar o querer decidir por el otro. Por eso es importante que exista democracia, para que todas las opciones sean posibles. Lo invito a tomar su lugar. Queremos darle la bienvenida al senador de Arica, Tarapacá y Parinacota, al senador Fulvio Rossi. Senador, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. A usted le han llegado bastantes críticas, sobre todo del mundo, más bien de las iglesias, por temas como el matrimonio e igualdad de género, la ley antidiscriminación y ahora aborto terapéutico. Yo siempre he dicho que bueno, muy buenas tardes primero. La jerarquía es una cosa y otra cosa el pueblo de Dios. Yo creo que hoy día hay una sociedad mucho más tolerante, mucho más acogedora. Acabamos de aprobar una ley que prohíbe la discriminación o al menos permite perseguirla. Y estoy seguro que el tiempo al menos nos va a dar la razón. Creo que las sociedades requieren que su democracia se profundice y se vayan ampliando las libertades públicas e individuales. Y bueno, bienvenido al debate. Creo que es muy importante que temas de interés público se discuta, se debata de cara a la ciudadanía. Lo invito a tomar su lugar. Saludamos al presidente del Partido Progresista, don Marco Enríquez Ominami. ¿Cómo estamos, Marco? Bien. Usted ha sido uno de los primeros políticos que empezó a colocar estos temas hace muchos años atrás, no solamente el tema de aborto terapéutico, sino también temas que tienen que ver con darle igualdad de derechos a la sociedad chilena. O sea, soy convencido que la escasez de bienes materiales no constituye solo eso, la pobreza. Creo que la pobreza también es un asunto de capacidades, libertades y derechos. Como estas se distribuyen, hacen a las sociedades más justas o más desiguales. Lo invito a tomar su lugar. Queremos saludar también al senador de la región Libertador Bernardo O'Higgins, don Alejandro García Huidobro. Senador, ¿cómo está? Bien, muy contento. Estos temas son polémicos en general en la sociedad chilena. ¿Es partidario de que Chile avance en abrirse a un debate, y no solamente abrirse a un debate, sino que también avance en progresar en estas materias? Yo creo que lo más importante es que nuestra sociedad avance en defender a los más débiles, a la gente más vulnerable y sobre todo a los niños que están por nacer y que nosotros tenemos que defender porque es el derecho humano más importante. Así que muchas gracias por la invitación. Adelante, tome su lugar. Saludamos al abogado Jorge Reyes de la organización de Provida. Jorge, usted dio una lucha fuerte años atrás acerca de la distribución de la píldora del día después, y estos temas como el aborto terapéutico son un nuevo tema de debate en la sociedad chilena. Bueno, sí, la verdad las cosas es que no dejamos la lucha, no hemos parado en ella, así que muy contento de la invitación y la oportunidad para poder colocar nuestras ideas en el panel. Lo invito a tomar asiento. Muchas gracias. Y representación del mundo de las iglesias, dando una visión cristiana acerca de un tema tan polémico como este, del aborto terapéutico, saludamos al capellán de la moneda, don Alf Cooper. Pastor, la visión cristiana en un tema tan debatible, tan polémico como este. Dicen que 80% de Chile es cristiano, quizás con diversos grados de compromiso, pero por lo tanto en una democracia como la nuestra es muy importante que se exprese lo que es la perspectiva cristiana, que creemos que es más que solo una opinión, creemos que obviamente sería lo que más saludablemente desarrolla a una nación, los derechos que surgen del cristianismo del ser humano. Lo invito a tomar asiento. Muy bien, están listos ya nuestros invitados a debatir
el aborto terapéutico, yo lo invito a ver la siguiente nota con relación a este programa especial de Conciencia de Valores. Mire. Conciencia de valores. El aborto terapéutico es uno de los temas que históricamente ha generado reacciones en diversos sectores de la sociedad chilena, marcando contrapuntos y posiciones claras al respecto, aunque muchas veces basados incluso en conceptos similares. A grandes rasgos, quienes están de acuerdo señalan que esta acción tiene por objeto, en la mayoría de las ocasiones, salvar la vida de una madre ante un posible riesgo de morir producto de un problema en el embarazo. Sus detractores, por su parte, afirman que el aborto terapéutico es una práctica antinatural y que jamás debiera ser despenalizada, puesto que atenta contra el derecho a la vida del que está por nacer. En este escenario, los invitamos a analizar profundamente el tema, conociendo de primera fuente los diversos argumentos y análisis de quienes han sido partícipes directos de este debate. Conciencia de valores. Como todo debate tiene sus reglas, cada uno de los panelistas tendrá 3 minutos para exponer su visión. Terminado el primer bloque, podrán replicar en la misma cantidad de minutos sus argumentos y finalmente un cierre con un minuto final. Sus primeros 3 minutos, don Guido Girardi. Bueno, este es un debate que yo pienso tiene que ver con la concepción que uno tiene de la vida, de la sociedad. Yo soy partidario de que hay una separación de las iglesias y el Estado. Hay una concepción de la vida, del origen de la vida que está en discusión. La mayoría de los países del planeta han optado por la interrupción del embarazo a secas, el aborto, porque se presume, de acuerdo a las visiones de esas sociedades, que son tan legítimas como las que puedan tener las visiones que se fundan en valores cristianos u otros, de que la vida humana propiamente tal comienza cuando hay desarrollo de un cerebro, un sistema nervioso central. De hecho, una persona, un niño que tiene una anencefalia, no es propiamente un ser humano, no es un feto sin cerebro que no tiene ninguna posibilidad de vivir y de desarrollarse. Lo que está aquí en cuestión es cómo vamos a concebir la sexualidad. Hay una mirada de la sexualidad que tiene más bien un fin reproductivo, que la sexualidad per se como algo trascendente, como algo humano, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la relación, que tiene que ver con tal vez lo más profundo del ser humano, porque los animales, por ejemplo, tienen una sexualidad reproductiva, no tienen una sexualidad que trasciende la reproducción. Los seres humanos tenemos una sexualidad que puede incluso nunca estar relacionada con la reproducción, con el tener hijos, y la sexualidad empieza con el nacimiento y termina con la muerte. Y los mismos que se han opuesto al aborto terapéutico, se han opuesto en su momento al condón. Yo inicié la campaña del condón en el año 90 y se generó toda una discusión. Y yo decía, bueno, ¿por qué se oponen al condón si el condón no genera ningún tipo de aborto? Justamente evita el aborto, evitaba el SIDA. Había 40 jóvenes que se están infectando de SIDA a la semana. Y a pesar de eso se hizo una campaña en Canal 13 que decía no use el condón porque no es 100% seguro. Otros recurrieron al Tribunal Constitucional contra la píldora del día después, a pesar de que toda la evidencia científica, yo sé que aquí se va a plantear que no es así, pero yo lo digo desde el punto de vista científico, se ha demostrado que la píldora del día después no abortiva y puede evitar embarazos no deseados, puede evitar abortos justamente, y se opusieron a ella, pero además han recurrido contra todos los anticonceptivos orales, contra todos, y también contra la T. La T sí puede ser microabortiva. Ahora, yo lo que pienso que en este tipo de materia hay una soberanía que tiene que ver con temas de la propia vida, que son la esencia del ser persona, que cada cual debe determinar si quiere usar el condón, si quiere usar la píldora del día después, usar un método anticonceptivo como anticonceptivos orales. Y cuando uno se enfrenta a una disyuntiva, porque aquí no se trata de hablar de aborto en general, de aborto terapéutico, de cuando hay una madre, como a mí me ha tocado ver muchas, que viene con un hijo que tiene una malformación congénita absolutamente inviable, por ejemplo un niño sin cráneo, sin cerebro, que la madre sabe que ese niño va a tener un embarazo 9 meses, que va a nacer y va a morir con todo el drama emocional, que a veces a algunos no les importa, con todo el drama emocional, que ella decida si quiere tener ese embarazo
o pueda ella decidir interrumpir su embarazo, o cuando hay violación de una niña menor. Yo soy el que hice la ley y establecí como una condición, además, de cuando una niña menor de edad es violada, Tiempo, senador. se puede establecer también la interrupción de ese embarazo, porque sería un triple castigo: la violación, el tener un hijo no deseado de una violación y luego poder ser condenada incluso si quiere interrumpir ese embarazo. Sus 3 minutos, don Alejandro García Huidobro. Les voy a pedir que traten de ajustarse al tiempo que les corresponde. Bien, sin duda que tengo una concepción absolutamente distinta del senador Girardi respecto de lo que es el derecho a la vida. Para mí, desde el momento de la concepción, existe vida y ese es un ser humano. Y por lo tanto, nosotros no podemos estar resolviendo y tomando decisiones respecto de otra persona, que tiene los mismos derechos que tenemos nosotros. Nuestra Constitución así lo señala y yo así lo creo. En segundo lugar, creo que el famoso aborto terapéutico, que para mí es una falacia, lo único que hace es introducir, en definitiva, el aborto como legislación a futuro en nuestro país, tal como ocurrió en los otros países. Yo entiendo que un ser humano, sin duda que puede tener malformaciones, y muchas personas que son discapacitadas, con esta teoría, perfectamente se le habría interrumpido su embarazo. Yo tengo la suerte de tener un hermano discapacitado. Y con esto debiera haber sido mi madre, debiera haber posibilitado abortar. Y les quiero decir que la unidad de mi familia está en cuanto a mi hermano. Y nadie tiene derecho a estar tomando la decisión por otro, ni menos la madre, porque hay un padre también. Y en la eventualidad de que haya una violación, existen alternativas para que ese niño tenga la posibilidad de vivir y tenga la posibilidad de un hogar, como es la adopción. Por lo tanto, creo que hay alternativas mucho más positivas que estar, como nosotros, tomando una decisión respecto a un ser inocente, un ser que no tiene la posibilidad de defenderse, que no tiene ninguna posibilidad de decidir, sino que decide su madre teóricamente por él. Por lo tanto, yo creo que aquí estamos frente a un punto de vista valórico, y si hay algo en la vida que a mí me motiva estar en la vida pública es justamente valorar la concepción del verdadero derecho humano. Estos son los derechos humanos y sobre todo cuando hemos tenido problemas tan serios en nuestro país y en todas partes del mundo, el derecho humano esencial es defender al más inocente. ¿Y quién es el más inocente? Justamente ese niño que está por nacer. Sus 3 minutos, senador Fulvio Rossi. La verdad que este es un tema tremendamente, bueno, de mucho interés público y tremendamente complejo. Vamos a tratar de hacer el esfuerzo en 3 minutos de fijar una posición. Yo siento que el Estado tiene la obligación de dar una respuesta a miles de mujeres y darle una respuesta también a la medicina respecto de una serie de situaciones en donde se plantean justamente la necesidad de poder tomar acciones para proteger la dignidad de la mujer, que también es un ser humano. Porque aquí no estamos hablando de que un huevo fecundado no sea vida. Lo que estamos hablando es que hay una jerarquización respecto de cuánta protección debe dársele a la vida. Y evidentemente hay una serie de situaciones en donde no se plantea estas disquisiciones. Muchas situaciones ocurren que si no se interrumpe el embarazo, la vida de la madre se va a perder. En segundo lugar, tenemos que adecuar nuestra legislación. Hoy día existen más de 3.000 abortos por embarazo ectópico que se hacen todos los días. Y no es un aborto indirecto, como se quiere muchas veces señalar, respecto de tratar a la madre y como consecuencia de ese tratamiento se interrumpe la vida del niño, se interrumpe el embarazo. La verdad que estamos hablando de un embarazo que se produce muchas veces en la trompa de falopio y si no se interrumpe y no se provoca un aborto, porque ese es un aborto directo, la vida de la madre se extingue. Frente a ese tipo de situaciones tenemos que tener una respuesta. ¿Qué pasa cuando una madre tiene un embarazo en donde existe un feto inviable, donde sabemos cuál es el desenlace de ese embarazo? Se habla de terapéutico porque tiene que ver con recuperar la salud, y salud es el completo estado de bienestar psicológico, físico, social. ¿Quién mejor que la madre puede determinar cuál es su bienestar psicológico, social y respecto a la salud? Como hablaba el senador Girardi respecto, por ejemplo, de un embarazo con un feto anencefálico. Incluso en un paciente, un adulto que cae en muerte cerebral, se le considera muerto
y la muerte cerebral constituye la muerte del individuo. Incluso tanto es así que se pueden sacar órganos para trasplante. ¿Por qué no se puede interrumpir un embarazo entonces con un feto anencefálico, sin cerebro? ¿Quién le da una respuesta a esa mujer por todo el sufrimiento que significa seguir con un embarazo a la fuerza, bajo presión, no respetando su voluntad, no respetando el ejercicio de autonomía y de su dignidad? Yo siento que el Estado por eso tiene la obligación de adecuar nuestra legislación a una situación que ya está ocurriendo y tiene la obligación también de dar una respuesta a muchas situaciones en donde efectivamente de no interrumpir el embarazo la vida de la madre también corre riesgo. No se produce esta situación justamente entre decidir la vida de la madre o la vida del niño. Y finalmente señalar que es falso que cuando hay una legislación de aborto terapéutico que en Chile existió durante muchísimos años, porque hay que recordar que fue la última ley de la dictadura, van a proliferar los abortos, o que es el primer paso al aborto libre. Muy por el contrario, los médicos son tremendamente responsables. El Código Sanitario, en el artículo 119, lo establecía, hasta el año 89, y nunca proliferaron los abortos en Chile. De hecho, las muertes por aborto son muy pocas en nuestro país. Por eso que esa no es la razón para legislar. La razón para legislar es adecuar nuestra legislación, dar una respuesta a miles de mujeres que sufren lo que significa que el Estado te obligue a proseguir un embarazo. Y creo que respecto de la violación no es una... ¿Tiempo, senador? Bueno, vamos a ir después. Sus 3 minutos, don Jorge Reyes. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, las cosas es que a mí me gustaría hacer un paralelo. Hace 10 años atrás aplaudimos, todos los que somos pro vida, la eliminación de la pena de muerte en Chile. La pena de muerte se eliminó en Chile en la legislación ordinaria, porque sigue la pena de muerte respecto de legislaciones especiales en Chile, como es el estado de guerra, respecto de un delito especial, que es el delito en el estado de asamblea, el delito especial de la alta traición. Cuando se eliminó la pena de muerte, hicimos un gran avance en materia de derechos humanos. Tanto es así que ya no es posible regresar de acuerdo con el Pacto de San José de Costa Rica, en el sentido de que cuando se avanza en un derecho humano fundamental, no es posible volver a reponer una medida que estaba a favor de aquel en que se ha avanzado. Esto es un resguardo que nosotros tenemos hoy día en nuestro ordenamiento jurídico. Pero adicionalmente y curiosamente, la pena de muerte no se eliminó, ya que no se eliminó de la legislación extraordinaria de la Constitución. Y la Constitución siguió estableciendo resguardos respecto de la pena de muerte. Fíjense, si se llegara a aprobar una ley con pena de muerte en Chile, que algunas personas legítimamente han considerado que sería bueno que estuviera por el alto estado de delincuencia y sobre todo por delitos evidentemente graves, tendrían que hacerlo con una ley de quórum calificado, es decir, habría una exigencia en el Congreso que hubiera una unanimidad superior en la ciudadanía que está representada en el Congreso para aprobar una ley que tuviera la pena de muerte. Adicionalmente a eso, si la pena de muerte fuera aplicada, tendría que ser por delitos gravísimos. Estamos hablando de lo que había antes en nuestra legislación, por ejemplo, la violación con homicidio suponía la pena de muerte. Pero no la suponía como pena única, la suponía como pena máxima, como una graduación dentro de la pena en que el juez podía verificar si cumplía la circunstancia, podía aplicar esta pena máxima que era la pena de muerte. Adicionalmente a eso, exigía nuestra legislación que la pena de muerte fuera aplicada por la unanimidad de todos los jueces que intervenían. Intervenía un juez en primera instancia, 3 jueces en la Corte de Apelaciones y 5 jueces en la Corte Suprema. Bastaba que en esta cadena de 8, 1 considerara que no era aplicable la pena de muerte para que no pudiera aplicarse la pena de muerte. Y adicionalmente estaba el recurso de la clemencia, que no es el indulto presidencial, sino que es un derecho que está en el derecho humanitario, que aquel que se le ha aplicado la pena de muerte puede pedirle al primer mandatario que la cambie por una pena inferior, y esto para el control de que la pena de muerte no fuera aplicada por error. Fíjense, con todas estas características, aprobada con quórum superior, aprobada respecto de una persona que había probado que había cometido un delito gravísimo, con todas estas garantías que se tenía que haber unanimidad en 8 jueces a lo menos de la República, con la posibilidad de recurrir al presidente de la República, finalmente existía la pena de muerte en Chile. 10 años después, hay 7 proyectos de aborto en el Congreso. Proyectos, ninguno de ellos tiene las garantías que se le daban a los delincuentes.
Aquí se pretende establecer, a través de una ley común, sin ningún quórum, una pena de muerte para un inocente, sin que ese inocente tenga posibilidad de tener un debido proceso y reclamar o que alguien lo defienda Tiempo. en ese instante. Gracias. Sus 3 minutos, don Marco Enrique Suminami. Gracias por la invitación también. Primero, constatar que este debate se da en el ex Congreso y no en el Congreso. Las veces que se ha tratado de instalar este debate, por lo menos nos tocó a algún grupo de diputados plantearlo, hubo un reparo, a mi juicio, falso de constitucionalidad que impidió ese debate. A mí me Por gustaría, favor, tratar de no acercarse un poco tanto al micrófono. ¿más todavía? ¿Menos? A mí me gustaría que este debate se diera en el Congreso de la República, no en el ex Congreso. Me parece que este debate no se ha dado ni en la Comisión de Salud, ni se ha dado seriamente en el Congreso, en el plenario de las salas. Me parece a mí que ese es un déficit de nuestro Congreso. Congreso llamado a avanzar en todos los debates. Recién este año hemos visto un intento, me parece a mí tardío, 21 años de democracia para entrar en este debate me parece lento. Lo segundo es que creo que la trampa en esto de quienes estamos a favor del derecho a decidir y de una legislación donde el Estado asuma la controversia es el lenguaje. Nadie está a favor del aborto, estamos nosotros a favor del derecho a decidir de la mujer. Hay una trampa en el lenguaje va construyendo realidades y lo transforma a uno en un pro aborto y otros pro vida. A mí me parece peyorativo y algo injusto, porque el debate de fondo es sobre la base del Estado. ¿Cuál es la controversia? Es qué hace el Estado respecto a las controversias éticas, valga la redundancia. Lo tercero es, seamos sinceros, el aborto terapéutico está penalizado en el libro de las familias, no en el derecho a la vida, porque históricamente se refugió en la infidelidad la figura de aborto. No se refugió en el derecho a la vida. Después, con los años, gente como Jorge Reyes y un conjunto de intelectuales de la Iglesia Católica, las evangélicas, fueron instalando un debate respecto al derecho a la vida. Esto nace genuinamente en el Código Jurídico chileno, más bien en el libro de las familias. Por último, cuando uno penaliza el aborto, y de eso se trata, castiga con pena de cárcel a la mujer que haya decidido interrumpir su embarazo en un conjunto de consideraciones, lo que hace es generar una opacidad y por tanto el Estado actúa en la sombra, porque no hay cifras, no hay estadística, no se permite entender ni prevenir ni respecto de quién tiene la decisión tomada o quién ya la aplicó. Y esto ha significado, como todos sabemos, que una de las causas de muerte por embarazos son interrupciones de embarazos practicadas clandestinamente. Por último, respecto a la pena de muerte, yo propuse, a propósito, Jorge, justamente, derogar y me fue mal, entre paréntesis, me parece al igual que tú, está muy bien que lo repare en eso. Efectivamente, es un resabio de algo que quedó pendiente que me parece que también hay que derogar. Por último, yo sí creo en el derecho a decidir y voy un poco más allá. No solamente estoy abierto e interesado en este debate que algunos senadores han recogido hoy día en el Senado de la República, sino que estoy por ir más lejos. Estoy porque discutamos finalmente la soberanía de la mujer sobre sus derechos sexuales y reproductivos, que es una controversia adicional al debate que estamos teniendo hoy día. Muchas gracias. Sus 3 minutos, don Alfred Cooper. El tema del aborto y el aborto terapéutico en realidad comienza mucho más atrás en definir qué es el ser humano, cuál es su valor y desde dónde comienza. Ese es el verdadero debate. Esto es ejemplificado en el emblemático caso de Wade y Roe, que parte en 1973 en el Congreso de los Estados Unidos. Ahí parte todo este debate mundialmente, donde la protagonista misma, que se llamaba Norma McCorvey, buscaba el derecho sobre su cuerpo, el derecho a decidir. Sin embargo, sorpresivamente, se alargó tanto este caso que Norma, entre tanto, se convirtió a Jesucristo, tuvo un encuentro personal con el Cristo vivo. Y eso obviamente la cambió al otro bando. Y ahora, interesantemente, ella públicamente se arrepintió. ¿Por qué? Porque cambió su concepto de lo que es un ser humano. Y ahí el cristiano, 80% de la población chilena dice ser cristiana, se apoyarían, por ejemplo, un texto como el Salmo 139, y me entretejiste tú en el vientre de mi madre, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo, tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Interesantemente, el salmista aquí
habla con Dios en tres áreas específicas. Primero, la creación. El ser humano es creado por Dios. Su valor intrínseco es porque tiene propósito y significado. No es polvo cósmico en un universo sin sentido. Si fuera así, por supuesto, abortémoslo y hagamos muchas otras cosas con él, como han hecho los peores regímenes totalitaristas, ¿no? Quienes no tienen concepto del ser humano. No son solo los cristianos, es hecho a creación de Dios. También el salmista ve la continuidad, él habla consigo mismo, se reconoce como un ser humano desde el vientre de su madre y además tiene comunión con Dios desde su vientre. Desde el vientre de su madre. Por lo tanto, es un ser humano. No solo los cristianos, también el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay, valiente y noblemente siendo ateo, se dio cuenta que no podía prescindir de los derechos humanos del ser humano intrauterino. Porque ¿de dónde parte? ¿Matamos a ese ser humano cuando nace? No. Entonces, ¿cuándo? ¿Unos minutos antes que nace? ¿Un mes antes que nace? ¿Cuándo deja de ser ser humano? Por lo tanto, tiene que ver con eso. Termino diciendo que ese debate en Estados Unidos abrió las puertas al aborto terapéutico por razones de inviabilidad del feto, salud a la madre y violación. Después de 60 millones de abortos en Estados Unidos se comprueba, y no sé qué cifras en Chile cita el senador Rossi, porque efectivamente en el mundo es así, solo 3% obedecen al concepto de aborto terapéutico. Estaremos abriendo las puertas con legislación rápida y descuidada, sin pensarla bien, a una masiva decimación de nuestros seres, de la población humana. Bien, hemos terminado el primer bloque. Usted haga sus comentarios en la dirección de Facebook que aparece en pantalla o nos envía al correo electrónico o al call center 264-0103. Temas importantes, ¿qué pasa en el caso de una violación? Cuando hay una concepción en una violación. En ese caso, ¿estarían de acuerdo o no estarían de acuerdo en un aborto? ¿Dónde comienza y dónde termina los derechos de la mujer en esta materia? Sería interesante conocer las visiones también de cada uno de ustedes. Dejo la palabra al presidente del Senado, Guido Girardi. Bueno, primero, yo creo que es muy importante, cuando se habla de derechos humanos, hablar de derechos humanos integrales, porque habemos algunos acá que hemos luchado por los derechos humanos en Chile y que fuimos objeto de persecución. Y en este país hubo torturados, asesinados, violados, y hoy día mismo hay un alcalde que le está haciendo un homenaje al zar de la muerte, apoyado sutilmente, o a veces no con la voz suficientemente fuerte y con un silencio cómplice que avala que el alcalde de la B le haga un homenaje a Krasnov, que violó, asesinó, mató y que está condenado a 144 años de prisión. Yo pienso que las cosas hay que ponerlas también en su contexto porque son derechos humanos integrales. Yo considero que hay una visión machista en este país al discutir del aborto porque lo discuten los hombres con una mirada de hombre y no se hacen cargo que son las mujeres las que están sufriendo esa situación. Yo estoy convencido que una mujer que no quiere tener un hijo finalmente se va a hacer un aborto de todas maneras. Y a mí me parece que lo que nosotros tenemos que evitar es el aborto. Los abortistas son los que prohíben la educación sexual, son los que se han opuesto al condón, son los que se han opuesto a la píldora del día después, a los anticonceptivos orales, los que se han opuesto a todo método y que no quieren aceptar que la sexualidad es trascendente y hay que vivirla, pero hay que vivirla con responsabilidad. Y quieren que las personas cuando tienen sexualidad sea para tener hijos. Y no se puede aceptar que una niña, una adolescente que sea violada en cualquier rincón del planeta, esté obligada, además de la brutalidad, del atentado a su dignidad, a lo más esencial de su vida, que además de tener una violación, luego pueda quedar embarazada y luego sea cuestionada si quiere interrumpir ese embarazo. Además, de mi punto de vista, yo soy una persona que tiene una visión evolucionista, nosotros provenimos una larga historia maravillosa, historia de vida, nuestros ancestros fueron bacterias, peces, anfibios, reptiles, tenemos genes bacterianos, todos los que estamos acá, los que quieran tener una visión científica, no quiere decir necesariamente en contradicción con la creación, y de hecho el embarazo reproduce toda la historia evolutiva, desde la primera célula que surge, los primeros pluricelulares, la primera agregación de células, tenemos branquia en un momento de nuestro desarrollo embrionario, y hay ser humano cuando hay cerebro, hay ser humano cuando hay sistema nervioso,
hay ser humano cuando es capaz de percibir, sensibilizarse con el mundo, conectarse, y eso ocurre a las 12 semanas. Por eso que se establece normalmente que la interrupción del embarazo, cuando hay violación, cuando hay riesgo materno evidente, tiene que ser antes de las 12 semanas. Pero finalmente, yo pienso que esta es una decisión, particularmente la de una violación, que tiene que tomar la familia, que tiene que tomar la niña, la persona que fue violada. Es ella la que ha sufrido un brutal atentado y la sociedad a lo mejor quiere seguir atentando contra ella. Porque es muy fácil decir esto, pero es muy difícil hacerse cargo de las consecuencias de esto. Y a mí me parece que en la vida de las personas hay un derecho inalienable que es tomar sus propias decisiones y que nadie resuelva por ellas. Hay algunos que legítimamente tienen una visión basada en una visión religiosa, y yo la valoro y la respaldo, y a ellos practicar esa visión, pero también en la sociedad multicultural que es laica, hay ateos, agnósticos, que tienen otras visiones confesionales y que a lo mejor no comparten ese punto de vista. ¿Y por qué le vamos a imponer a todo ese punto de vista? ¿Por qué no dejamos justamente que cada persona pueda tomar sus decisiones de acuerdo a sus valores? ¿Por qué le queremos imponer a los demás algo que es bueno para nosotros, pero a lo mejor no es bueno para los demás? ¿Por qué lo que es bueno para nosotros tiene que ser bueno para todos? Y esa es una conversación que evidentemente está abierta y que yo creo que es bueno avanzar en ella. Sus 3 minutos, don Jorge Reyes. A ver, yo creo que es imposible distraerse del lenguaje que ocupa el señor presidente del Senado y no retroceder unos 60 años atrás cuando se hablaba de las vidas sin valor vital, de la ideología nazi. No estoy diciendo que el señor presidente sea nazi, pero sí comparte una visión del mundo a través de una ideología. Y cuando eso ocurre, probablemente el ideólogo no es culpable de ello, pero no ve la realidad realmente como es. Porque cuando él dice, por ejemplo, de que por qué no se deja libertad para que quienes piensen de esta manera hagan esto otro, bueno, porque vivimos en sociedad y porque el supuesto de vivir en sociedad supone el respeto al otro. El derecho de uno y la libertad de uno llega hasta donde está el derecho y la libertad del otro. Y ahí, en ese vientre materno, hay un otro. Aunque él diga, ¿no es cierto?, porque el aborto tiene el germen de la arbitrariedad. Cuando él dice, es solo ser humano después de las 12 semanas y 1 minuto, o 2 minutos antes. O sea, la magia del tiempo transforma a un ser que tiene un genoma perfectamente humano desde la concepción, con sus 46 cromosomas, después de 12 semanas en persona. Eso es arbitrario. Ese es el germen de la arbitrariedad. Y no es el germen del respeto a los derechos. En otra cosa que él decía, por ejemplo, estas campañas en las que él se ha apoyado respecto del tema del SIDA, el condón, etcétera, y que nos culpa a nosotros habernos apoyado. Pero la evidencia está ahí, por favor vean, son 15 campañas fracasadas del condón. 15. Entonces, hagámonos cargo de la evidencia de los efectos de las campañas. Y no culpen al resto, que hemos advertido las malas campañas que se hacen en esta materia para decir que han fracasado. Adicionalmente, a mí me llama la atención que él en su discurso reconozca que la T es abortiva. Yo se lo agradezco, señor senador, sinceramente. Usted siendo médico, yo le agradezco que usted reconozca que es abortiva la T. Si lo que me parece increíble es que reconociendo que sea abortiva, no sea él la segunda autoridad del país que se alza a decir que no se siga usando esta brutalidad. O sea, la segunda autoridad de nuestro país reconoce que se comete un delito y no hace nada. A mí me parece loco, francamente. En fin, después se habla de la violación. Yo aquí vuelvo a entroncar con lo que yo decía, y esta era la pregunta inicial que a mí me hacían. Señores, el violador no lo van a matar. ¿Por qué van a matar al más inocente? ¿Por qué van a matar a ese niño que ha sido producto de esa violación que él no tiene nada que ver en eso? Distinto es que la mujer tiene derecho a defenderse de su violador. Y eso es cierto. Y hay técnicas hoy día suficientes para hacerlo. Ella tiene derecho a defenderse incluso de los espermios de su violador. Pero si esos espermios han concebido una vida, esa vida tiene derecho a vivir.
porque no tiene la carga de la culpabilidad Tiempo. que a lo menos tiene el violador, que va a tener derecho a defenderse y a no morir. Sus 3 minutos, senador Fulvio Rossi. La verdad que don Jorge decía que le parecía escuchar algunas cosas del tiempo nazi, ¿no? A mí me parece escuchar algunas cosas del medievo, porque cuando se dice que aquí estamos en presencia de cosas tan arbitrarias y relativas, resulta que la medicina establece ciertas convenciones. Yo le quiero contar que antes que se diagnostique un embarazo y antes que exista un embarazo, que ocurre a las 2 semanas de la fecundación, cuando el huevo fecundado se anida en el endometrio y aparece el cambio hormonal, ahí se diagnostica el embarazo, ahí podríamos hablar que hay vida. Ya se perdió en el proceso de fecundación y migración, concepción-migración, 1/3 de los huevos fecundados. Y antes de las 12 semanas se perdió el otro tercio de los huevos fecundados. O sea, ya se están perdiendo huevos fecundados y hay aborto antes de que siquiera hablemos de embarazo. En segundo lugar, esto de transformar el valor de la vida en un valor absoluto suena bien para el discurso, pero todos sabemos muy bien que en el derecho, en la filosofía, en la ciencia, no es tal. Todos sabemos que existe la legítima defensa, incluso amparada por la Iglesia, y yo me pregunto, me gustaría que alguien me respondiera, ¿qué pasa en el caso del embarazo ectópico? ¿Acaso ese huevo fecundado que tiene latidos cardíacos fetales tiene una dignidad y merece una protección distinta del feto con anencefalia, que también tiene latidos cardíacos fetales? ¿Tienen dignidad distinta? ¿Por qué se admite y nadie pone en duda provocar un aborto directo cuando hay un embarazo fuera de la cavidad uterina? Porque se jerarquiza el valor de la vida, porque el valor de la vida tiene un componente relativo, porque se establece que es más importante salvar la vida de la madre porque la madre tiene una red de relaciones y hay una mirada antropológica justamente de la vida. Por eso que es bien importante considerar estos aspectos. En relación a la violación, la víctima de una violación ya sufrió un trauma terrible, que a consecuencia de aquello se provoque un embarazo y que se someta a una revictimización, a mí me parece que una forma de tortura moderna, obligar a una madre contra su voluntad a seguir un embarazo producto de la violación. Y lo mismo digo en 972 casos, casi 1000 casos que hay en Chile. A esas mujeres tenemos que darle respuesta que tienen embarazo inviable. Estamos hablando de embarazos en donde sabemos que el producto de esa fecundación va a nacer muerto o va a vivir 1 hora, 1 mes o 2 meses. Trisomía 18, trisomía 13, algunas monstruosidades como un cíclope. Muchos médicos hoy día están hablando de anticipar el parto por respeto a la dignidad de la mujer y respeto al derecho a decidir. De eso estamos hablando, de profundizar la democracia. A mí me sorprende que los que más hablan de derechos humanos hayan sido y siguen apoyando partidos como la UDI, que patrocina y fomenta un homenaje a un gran violador de los derechos humanos, que hizo desaparecer personas, que hizo torturar en nuestro país. Esa inconsistencia yo no la entiendo. Aquellos que combaten nuestras posiciones son los mismos que han dicho no al condón, no a la píldora, no a la planificación familiar, no a la educación sexual. Eso es inconsistencia. Sus 3 minutos, senador Alejandro García Huidobro. No puedo dejar pasar lo que ha planteado el senador que me antecedió en el uso de la palabra respecto a la UDI. Esa fue una decisión que habrán tomado en un municipio un alcalde, pero no representa a mi partido, ni menos a mi persona. Por lo tanto, quiero ser absolutamente claro, es lo mismo que yo le podría decir al senador Rossi, de que justamente todos los crímenes del régimen socialista son responsabilidades también de los socialistas chilenos, ¿no es así? Creo que en esto tenemos que tenernos respeto y este debate tiene que ser con altura. Creo que no hay que estar aprovechando justamente esta posibilidad de estar en las cámaras con el fin de estar atacando y generalizando justamente la decisión de una sola persona. Por lo tanto, en ese sentido, senador, creo que tenemos que tenernos el legítimo respeto. En segundo lugar, cuando se habla de la decisión de la madre en cuanto a decidir ella si quiere tener o no a este hijo. Aquí hemos entrado directamente en el tema del aborto. Ustedes se dan cuenta que ya no es el tema del aborto terapéutico, que es la falacia. Estamos entrando realmente, aquí se está debatiendo de aborto.
Esto es lo que hemos advertido nosotros, que el tema no es el aborto terapéutico, entre comillas, porque hoy día, sin duda, la ciencia y la tecnología permite que esos, entre comillas, la muerte de la madre y del hijo es muy difícil que ocurra, es prácticamente cada día menor. Por lo tanto, hay que irse a los temas que sean directamente, que afecten hoy día a nuestra sociedad. Yo creo que la mujer no tiene derecho respecto de otro, respecto de sí misma hasta cierto punto, porque tampoco, y aquí estamos entrando en el tema de la eutanasia, estamos entrando en el tema justamente de la legitimidad de un suicidio. Es un tema súper profundo, pero cuando es otra persona que tiene padre, y en el caso de violación obviamente hay un violador que es un criminal, pero eso no significa que ese niño sea quien vaya a perder la posibilidad de vivir justamente por la decisión de una mujer. Yo lo dije en mi primera intervención, que hay opciones. Y esa opción, una de ellas es la adopción. Y hay otras, y yo conozco casos de mujeres violadas que los hijos hoy día viven y sustentan a su madre. Por lo tanto, aquí no se puede generalizar. Por otro lado, tengo una experiencia personal que se las quiero contar. Una persona muy cercana, no digo a mi familia, pero cercana humanamente, su hijo venía sin cerebro. ¿Y qué hicieron los médicos? Le dijeron a la madre, tú no puedes tener este hijo porque está en riesgo tu vida. Y fueron a hablar conmigo. Y le dije, bueno, yo quiero, vayan a ver otro médico. ¿Y qué ocurrió? Falso, pues. No estaba en riesgo la vida del hijo, que no tenía cerebro. ¿Qué logramos? Que ese niño naciera. Y ese niño, como bien se supone, duró pocos minutos. Pero esa madre tuvo ese hijo, lo respetó y no tuvo el problema más profundo que puede tener un ser humano de arrepentirse toda la vida de haber asesinado a un hijo. Ese niño nació y tuve la suerte de ir a su funeral. Sus 3 minutos, Marco Enrique Minamis. Ya que ha estado, se despenalizó el derecho a referencias autobiográficas, quisiera decir que el alcalde de la B a esta hora homenajea al hombre que se jacta de haber matado a mi padre. Entonces, la pregunta que le quiero hacer sobre la lógica en la que estamos al senador de la UDI es si el 2012 la UDI va a llevar de candidato o no a la B y qué dice él como senador de la República, si va a estar a favor de que ese hombre sea candidato de la UDI a alcalde. Porque de eso se trata lo que preguntan mis predecesores. No es si nos gusta o no nos gusta, es si va a haber sanción para eso, ya que estamos en eso. Sobre la reflexión de Jorge respecto al SIDA, hay algo que es complejo. El SIDA, y está demostrado, las políticas públicas tienen que ofrecer alternativas. Cuando uno habla del preservativo, es una de las tantas alternativas, y es del todo inaceptable, y no escuché ningún reclamo, el que en Chile canales de televisión abiertos, que funcionan en el espectro que es de todos, un bien público que es de todos, concesionado, prestado a un canal católico, que ese canal católico se reserve el derecho de no dar campañas públicas. Explico. El día de mañana vamos a tener una epidemia X y cada canal decidirá si la da o no la da. Pues bien, quiero recordar que los canales públicos, este mismo canal por el cual estamos saliendo, es un canal que nos pertenece a todos, que está concesionado en una república laica, y el laicismo chileno nos costó sangre y sudor. La República de Chile es laica. ¿Tiene derecho un canal católico a tener un canal? Por supuesto, con obligaciones republicanas. Lo tercero es que, y quiero volver a poner las cosas en su lugar, si me permiten, sin ninguna arrogancia, estamos discutiendo si el Estado debe penalizar o despenalizar una decisión. Nos dice el senador que a él le impacta, el senador Porrancagua, el argumento nuestro. Yo le diría es que hay algo falacioso en lo que plantea. Niña de 9 años violada. La pregunta es, si la madre de esa niña considera que esa niña de 9 años violada no está en condiciones de ser madre, no tiene 2 opciones, tiene una sola. Lo que le espera es la cárcel. Y esa es la controversia. ¿Debe el Estado de Chile, Estado laico, ofrecer solamente una alternativa o debe el Estado de Chile despenalizar? Ese es el quid de la discusión. Repito, esa es la controversia ética. Madre de 9 años de una niña violada.
Niña de 9 años embarazada por una violación. ¿Quién está a favor de llegar hasta ahí? Pero el dato es el siguiente. Existe la realidad positiva y la realidad negativa. Pues bien, ocurren hechos que a mí no me gustan, que yo hago lo imposible, al igual que ustedes, y no reivindico ningún monopolio, para que no ocurra, pero ocurran, senador. Y lo que pregunto es, ¿ese Estado debe meter preso a la madre? Pues bien, en Brasil, corríjanme, porque aquí hay pastores y serán mucho más cultos que yo respecto al comportamiento de la iglesia. En Brasil ocurrió un caso similar, que hizo el arzobispado brasilero, expresar una duda. Expresar de que efectivamente existían ciertos casos que correspondía interrumpir el embarazo. Y se refería, entre otros, a un caso como este. Niña de 9 años violada. Sí, quiero poner las cosas simplemente con toda la humildad del mundo en esa discusión. No es si estamos a favor o en contra, es si el Estado debe ofrecer pena de cárcel a quien enfrenta una controversia ética de ese tamaño. Gracias. Sus 3 minutos, Alfredo Cooper. Otro caso emblemático fue el de una mujer que pasa por internet, su caso, que fue justamente objeto de un intento a aborto terapéutico. Sin embargo, era un aborto, el feto estaba muy desarrollado y el feto rehusó morir, nació. Y el médico, sorprendido, tuvo que firmar su certificado de nacimiento, lo cual fue afortunado porque la mujer sobrevivió, creció y hasta hoy con las marcas en su cara del ácido o del líquido salino que usaron para tratar de abortarla, buscó a ese médico y buscó a esa madre y a ambos les dijo: ¿por qué ustedes trataron de matarme cuando yo era indefensa? En ambos casos, ella los perdonó y reconcilió su relación con ellos porque también era cristiana. El tema es que ella es la voz por cuántos millones que no pudieron hablar. Beethoven fue un niño no deseado. Dicen que Shakespeare también. ¿Quién decide esas cosas? Es por el peligro a que se abra el arbitrario deseo de una persona en un momento de dificultad de su vida abortar y que se le aliente y que hayan maquinarias gigantescas que lucran, como Mary Stopes Clinic, que en el mundo entero, buscando ahora en China establecerse para hacer millones del negocio del aborto. Es ese escándalo que debemos evitar a toda costa. Hay un elemento nuevo que se está viendo ahora en cuanto al aborto, el acompañamiento a la madre. Mi hija me dijo un día: mira, si fuera violada y tuvo una guaguita, yo creo que la guaguita no tiene culpa, dejaría que naciera y la daría en adopción. Se está dando la necesidad de ver cómo acompañar a madres mucho más. Nuestra sociedad, en su libertinaje, ha abandonado a la mujer a ser víctima de justamente hombres inescrupulosos que fomentan sobre ellas una licenciosa forma de vivir y después le dicen que lo mejor es abortar. Se ha descubierto que el síndrome post-aborto ahora ha causado depresiones, suicidios en mujeres. ¿Y qué del derecho del padre de esas criaturas? ¿Se le consulta a él? Hay tantas áreas que ni se han considerado aún y que son importantísimas en este tema. No abrir la puerta a lo que podría ser aborto indiscriminado. Muy bien. Queremos invitar a este podio a un presidente de una organización 414 en defensa de los niños, al doctor Luis Buch, y al término de estas breves palabras, lamentablemente no vamos a poder conceder un minuto a todos ustedes, por lo tanto han sido seleccionados 3. El presidente del Senado, don Guido Girardi, don Jorge Reyes y don Fulvio Rossi. Don Luis Buch, adelante. Agradezco mucho la invitación de parte de Agustín de estar presente con mi querida esposa Doris, con 4 hijos, 13 nietos y 1 en camino. Entonces es muy relevante este tema, inclusive en mi posición como facilitador internacional de Transforma Mundo Conexiones, con la inquietud de levantar una nueva generación de niños. Y es un privilegio estar entre ustedes. Gracias por la oportunidad de escuchar. Y la verdad que capté bastante, pero el chileno castellano me costó un poquito agarrar todo. Me van a perdonar, pero yo oí 3 argumentos fundamentales. El primer argumento tiene que ver con el hecho de que el aborto terapéutico es necesario para proteger a la madre.
en riesgo de vida. Y creo que todos estamos de acuerdo con esa posición. El asunto es cómo proteger el hijo de la madre en el caso que es causal cuando realmente es un aborto disfrazado. Segundo lugar, es el argumento que las primeras semanas de la vida es un conjunto de células que por lo tanto no tiene vida, no consiste en vida humana. Pregunto, en este caso, ¿a dónde apelamos para entender? ¿A la medicina? Pero a la vez, estando hace 8 días en la China, veo que un asunto importante es la cosmovisión que traemos al tema. En la China, los gobernadores tienen una cosmovisión que es totalmente humanista, pero aquí en Chile es diferente. Hemos oído el porcentaje 80% cristiano, es una historia cristiana, es una cosmovisión cristiana, por tanto la palabra de Dios sí incide en este caso. Y oímos del Salmo 139, el capellán de la moneda cita en cuanto al salmista que confiesa al reconocer que él fue hecho entretejido en el vientre de su madre y el Dios de lo alto vio adentro y reconoció el embrión. Tercer lugar es en cuanto al argumento del derecho de la mujer y se apeló a varias cosas, pero uno es Roe y Wade, que ha resultado desde 73 y varios de los argumentos en ese Corte Suprema fueron entregados aquí en la tarde, pero que 50 millones más de ellos abortos desde ese entonces y reconocieron este grupo que la que protagonizó fue la que reconoció que había hecho algo que no convenía y salió clamando para reconocer la importancia de la vida del niño en el vientre. A tomar la decisión del debate, reflexionemos en las consecuencias que pueden venir, porque ese momento en 73 ha marcado tiempo y consecuencia. Se reconoció que solo el 3% de los 50 más de millones fueron por causa de aborto terapéutico. Entonces, 2 leyes, una ley de Chile me interesó que no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar el aborto. El otro es la misma Constitución, que entiendo que quedó la ley que protege la vida del que está por nacer. Espero que sigamos esta línea de pensamiento. Las consecuencias son muy importantes a largo plazo para Chile, para Sudamérica y para el resto del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis Buch. El minuto de cierre de don Fulvio Rossi. Sí, básicamente, bueno, agradecer la invitación. Solo quería una reflexión respecto a una frase que dijo o escribió Jaime Guzmán cuando se redactó la Constitución del 80 y que fue el pilar fundamental para prohibir el aborto a partir del año 1989. Dijo, la madre debe tener al niño, comillas, ¿no?, aunque sea anormal y aunque sea producto de una violación. Él pensaba que no hacerlo sería una falla moral, pero eso no lleva necesariamente a establecer que la moral tiene que ver con conducta heroica cercana al martirio, y yo estoy convencido que nadie está obligado a ser héroe, al menos no en el derecho penal. Y decir además que existen 4.771 casos en donde se plantea la interrupción del embarazo por riesgo vital materno y 972 casos por causas fetales. Son el 2,3% de todos los embarazos, y esos son los datos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es necesario legislar y el Estado tiene que dar una respuesta a esto. Tiempo. Su minuto de cierre, presidente del Senado, Guillo Girardi. Bueno, para mí hay un debate de sociedad. Somos tal vez el único país, de los muy pocos países en el planeta, que no tiene una legislación sobre aborto terapéutico. No quiero con eso convalidar nada, pero señalar que esta es una reflexión que se ha hecho en muchos rincones de nuestra sociedad mundial. Creo que lo que busca este debate finalmente es esconder una cierta visión peyorativa de la sexualidad.
de la sexualidad normal, de la sexualidad deseable, de la salud sexual como hablamos los médicos, y querer confinar la sexualidad a una acción reproductiva, y por lo tanto todo lo que sea para la sexualidad es malo. El condón no produce aborto, el condón no produce o impide el SIDA, pero igual hay que cuestionarlo. La educación sexual también hay que cuestionarla. Se abandona a las personas en la búsqueda de sus valores sexuales. La píldora del día después no es abortiva, pero hay que estar contra ella, hay que ir contra la T, hay que sacarle a la gente la posibilidad de usar anticonceptivos. Justamente hay una creencia finalmente que las personas tienen que usar la sexualidad para tener hijos, y yo creo que hay una visión totalmente machista, y creo que en los casos que hemos hablado que se trata de aborto terapéutico, es fundamental respetar también el derecho humano de las personas a decidir sobre su propia vida en materias que yo creo que nadie puede decidir por ella. Creo que en caso de violación de menores, en caso de riesgo de la vida materna o en caso de una malformación severa, solo esa persona, esa mujer, esa familia tiene el derecho a tomar la decisión, y aquí hay separación de iglesia y Estado. Puede haber una mayoría de un signo religioso, pero igual esta es una sociedad laica que hay que abrir la posibilidad a todo, incluso a ese 20%, porque los que serán cristianos tendrán tranquilidad, conciencia y actuarán en consecuencia. Pero no toda la sociedad piensa igual. Su minuto de cierre, don Jorge Reyes. Bueno, para agradecer la invitación, creo que siempre el tiempo es corto y uno quisiera referirse a más cosas. Voy a tratar de ser muy sintético. Primero, respecto de todos los aspectos y números que ha dicho el senador Rossi, que se refirió al embarazo ectópico y a otras causas que hoy día son perfectamente solucionadas por la Lex Arti. Ninguno de los casos que él ha establecido y ha señalado, quiero decir, no hay ningún médico en Chile preso por aborto, ninguna matrona presa por aborto, son cosas que hoy día la ética médica ha solucionado de manera adecuada y no están referidas al aborto maliciosamente provocado, que es el que sanciona el Código Penal en Chile. En segundo lugar, respecto de ese punto, además, en el propio informe consta el informe del profesor Elarcoj, también de la Universidad de Chile, que hace referencia respecto de la mujer, que hoy día tenemos un patrimonio sanitario extraordinario respecto a mortalidad materna en Chile. Solo hay mortalidad materna de una mujer por cada 2 millones de mujeres muertas. Finalmente, lo último que quiero decir, que no podemos soslayar que en este panel hay puros hombres. Y la verdad las cosas es que en el aborto los hombres somos los que hemos siempre quedado mal en esto. Aquí se muere un niño y queda indefectiblemente herida una mujer. Y a los hombres lo que nos ha servido para desarrollar y avanzar en la protección de la vida es la visualización. Yo traje aquí, este es un niño de 12 semanas, al mismo que en el proyecto de ley quieren matar. Está perfecto, lo único que hace es crecer. Y me he permitido traer para cada panelista uno y se lo voy a dejar a ellos. Gracias. Muy bien, queremos agradecerle al presidente del Senado, Gino Girardi, al senador Fulvio Rossi, al senador Alejandro García Huidobro, a don Marco Enrique Minami, don Alfredo Cooper y don Jorge Reyes, con un aplauso. Y a usted, que nos está mirando en casa, podrá debatir a través del sitio Facebook, escribiéndonos también al correo electrónico que aparece en pantalla, o nos llama al 264-0103. ¿Está a favor? ¿Está en contra? Su opinión es muy valorable y serán las futuras generaciones las que finalmente juzgarán cada una de estas decisiones. Nos vemos en 7 días más. Chao, chao. Conciencia de valores.